Nunca puso un cartel. Simplemente dejaba un único objeto en el escaparate, un corazón de vidrio, intrincado, por capas, como si dentro hubiese viento, congelado para siempre. La gente pasaba, se detenía, a veces entraba, y al salir se sentía más ligera. El coleccionista de silencios. Sostenía el dolor en la mano, literalmente, un trozo de vidrio transparente, afilado como un recuerdo. Decía, este es el momento en que ella dijo, ya es tarde. Y la persona sentada enfrente empezaba a llorar, no de miedo, sino de reconocimiento. Le llamaban señor Berín. Nadie sabía si era su nombre real. Vivía solo, en un taller junto al viejo puente. Olía a arena caliente, a ceniza y a algo que hacía cosquillas en la nariz, como el aire tras una tormenta. No atendía a todos, solo a quienes miraban demasiado tiempo el escaparate. Decían que extraía el dolor. No cortaba, no hurgaba, solo tomaba una mano y susurraba, pidiendo recordar. Y luego, del horno, salía el artefacto. De vidrio, de forma variable. A veces un anillo, a veces un colmillo, a veces solo una gota, pero dentro siempre había algo, como humo o luz o un grito en espiral. La gente salía transformada, sonreía, se enderezaban los hombros, el corazón dejaba de doler. Así lo decían. Pero con las semanas todo se volvía más silencioso. Demasiado. Algunos no podían llorar ni en un funeral. Otros ya no se enamoraban. Al mirar a sus hijos sentían un calor tibio, pero no ardiente. Y Berín seguía. La colección crecía, estantes hasta el techo, los corazones distintos, las grietas únicas. Y él cada vez se sentaba más tiempo en la oscuridad, sin encender la luz. En sus manos ya no dolor, sino vacío. Ella llegó bajo la lluvia, sin paraguas, el pelo empapado, con un abrigo demasiado fino. Estuvo casi una hora frente al escaparate, inmóvil, hasta que el corazón de cristal se empañó por su aliento. El señor Berín abrió la puerta a él mismo. «Usted», comenzó ella, y se detuvo. «Aquí hay calor», dijo él con calma. «Lo demás toma tiempo». Se llamaba Clara, maestra, 42 años. Había perdido a su esposo en invierno. No fue un accidente, ni una enfermedad. Simplemente despertó y él ya no respiraba. Murió demasiado tranquilo, decía, como si se disculpaba. No soportaba el olor a canela, su favorito. No escuchaba música, le temía al silencio. «Quiero respirar», susurró, «pero no puedo». Berín asintió. No hizo preguntas, solo le ofreció un guante delgado y la invitó a sentarse. El taller estaba extrañamente vacío, mucha luz, pero sin ventanas. Estantes hasta el techo, en cada uno un corazón, cada uno numerado a mano, con tinta ya un poco corrida. Él ya había elegido el lugar, un estante junto a la escalera. «Número 27», dijo, como si ya lo supiera. El proceso fue silencioso. Simplemente colocó su mano sobre una losa de cristal, tibia. «Cierre los ojos. Tengo miedo». «El dolor saldrá igual. La cuestión es si lo entrega por voluntad propia». Ella lloró, sin sonido. Él no miró. Solo sujetaba su muñeca, firme, pero sin hacer daño. El corazón fue formándose lentamente, como si el agua goteara dentro de la losa y se congelara en forma. Cuando abrió los ojos, ya estaba listo. Pequeño, rosado pálido, con vetas de ceniza. Dentro un fragmento claro, como una aguja rota. «¿Eso es todo?», susurró. Todo lo que le impedía amar de nuevo. Se fue con ligereza. Al salir, miró al cielo por primera vez sin miedo. Él colocó el corazón en el estante. «Número 27, Clara S., 14 de marzo», y se quedó allí largo rato, mirando el fragmento en el centro. Temblaba, como si algo aún latiera dentro,
algo que él no había podido extraer por completo. Y por primera vez en muchos años exhaló, lentamente, como si hubiera tomado su dolor para sí, pero solo por un tiempo. Un mes después, Clara volvió. No por ayuda, solo se quedó frente al escaparate. Llevaba el mismo abrigo, el pelo recogido con cuidado. En la mano, una taza de café que no bebía. Miraba el corazón de cristal y sonreía suavemente. Pero su mirada estaba quieta. El señor Bering la observaba desde dentro. No salió. Sabía que la segunda visita casi siempre era silenciosa. Los que volvían rara vez hablaban. Solo miraban lo que habían dejado. Clara no entró. Se dio la vuelta y se fue, con paso recto, como por un pasillo escolar. Y solo una vez miró atrás, como si hubiera olvidado algo, o como si quisiera saber si él la había olvidado. Tras su partida, él subió al estante. El corazón número 27 seguía en su sitio, pero por dentro, el fragmento ya no temblaba. Se había vuelto recto, como una cicatriz. Lo tomó, con cuidado, con ambas manos, y volvió a sentir lo que sintió aquel primer día. No dolor, sino su ausencia, como si alguien hubiera apagado el sonido dentro del vidrio. Al día siguiente vino un joven, 25 años, programador, abandonado por su prometida una semana antes de la boda. En mi cabeza lo entiendo, dijo, pero el cuerpo no lo cree. ¿Quiere deshacerse del dolor?, preguntó Bering. Quiero seguir adelante. No es lo mismo. El joven no entendió, pero aceptó. El ritual fue rápido. El dolor en los jóvenes sale fácil. Dejó un corazón color hielo, con un anillo oscuro en el centro. El joven se lo llevó. Algunos lo hacen. Para recordar, dijo, para no repetir. Bering no objetó, pero esa noche volvió al estante. Miró el número 27 y sintió, con cada día se volvía más hermoso. Ahí estaba la trampa. Cuanto más perfecto el artefacto, más fuerte el deseo de conservarlo para siempre. En ese corazón, una tragedia, pero que parecía arte. Se sentó junto al horno, miró las llamas largo rato. A su lado, una nota vieja, ennegrecida por el calor. No olvides por qué empezaste. Empezó por amor, pero con cada nuevo corazón se volvía como ellos, ligero y vacío. A veces apagaba la luz y simplemente se sentaba entre los corazones de vidrio. En la oscuridad parecían vivos, brillaban como ojos al anochecer. Algunos resplandecían desde dentro, pero su luz no daba calor, solo reflejo. Aquella noche no durmió. Escuchaba el silencio. Era espeso, como algodón, y parecía más denso con cada nuevo artefacto. En los estantes, más de 2000, cada uno etiquetado. Su letra se había vuelto más pequeña, más uniforme, como la de alguien que ya no se sorprende de nada. En otro tiempo guardaba esos corazones como memoria. Ahora, por costumbre, como si temiera que, al romper uno, olvidara cómo se siente. Caminó entre los estantes, rozando las superficies con la yema de los dedos. Ninguno se estremeció, ninguno quemó. Un par de años atrás aún sentía ecos. A veces un corazón sonaba, como el eco de un sueño ajeno. Ahora, silencio, absoluto. Se detuvo ante un estante donde había algo extraño. No un corazón, sino una espiral, enrollada hacia adentro. N número 1, L, decía la etiqueta. Sin fecha, sin apellido. Lo había creado él mismo. El primero, el único antes de Clara. Después de aquel invierno, cuando la perdió. Muchas veces quiso fundir ese artefacto, pero nunca pudo. Sabía que, si lo destruía, desaparecería el último lazo.
Si lo conservaba, seguiría viviendo a medias. Ahora colocó lentamente la palma sobre el vidrio. Al principio, nada, solo frío. Luego, un olor tenue, tela mojada, como aquella vez que ella dejó el paraguas en la puerta. Incluso ahora, después de tantos años, recordaba, ese olor era una despedida. No ruidosa, no definitiva, simplemente esa, la última. Retrocedió sin abrir los ojos, pero lo entendió, lo recordó, justo lo necesario para que el corazón se estremeciera. Y se estremeció. Por la mañana entró al taller un hombre de unos 60 años, serio, con chaqueta militar, manos de mecánico. No necesito terapia, solo quiero saber si aún se puede sacar algo. ¿Tiene miedo?, preguntó Verin. No por mí, por lo que quedará. Realizaron la sesión en silencio. El hombre no lloró, pero sus ojos estaban húmedos. El artefacto resultó opaco, con burbujas de aire, como si alguien gritara dentro, pero el agua tragara sus palabras. «Llévelo», ofreció Verin. «No, si lo llevo, lo conservaré, y tengo que seguir». Se fue sin mirar atrás. Verin colocó el corazón en el estante. Número 2013, GH, 22 de abril. Pero ese día no pudo volver al trabajo. Algo en la voz del hombre lo tocó, no las palabras, la entonación. Como si hubiese oído cómo suena el dolor cuando nadie quiere recuperarlo. Esa tarde volvió al primer artefacto, L, y por primera vez en muchos años apoyó la mano sobre el vidrio, y éste se estremeció, como si recordara. La primavera trajo lo inesperado. Los clientes empezaron a regresar. No uno, no dos, decenas. No se quejaban, no suplicaban. Solo venían y miraban sus corazones. Algunos en silencio, algunos con leve desconcierto, como si hubieran olvidado por qué venían. Unos pocos con ojos vacíos. Y casi todos hacían la misma pregunta. ¿Se puede recuperar? El señor Verin respondía de distintas formas. A veces no se puede. A veces sí, pero dolerá. Y muchas veces simplemente callaba. Clara también volvió, esta vez con su hija, pequeña, alegre, 7 años. Reía, tomaba la mano de su madre, hablaba de un dibujo. Clara sonreía, pero su mirada volvía a ser plana. «No estoy enojada», dijo cuando la niña se alejó a jugar. «Entiendo que me dio la oportunidad de respirar». «Pero», preguntó él en voz baja. «La miro y me alegra, pero no me conmueve. Es como si una película se proyectara dentro de mí sin sonido». Él la condujo al fondo, al estante. El corazón N27 seguía allí, hermoso, ajeno. Puede intentar recuperarlo, pero con dolor. ¿Y sin? Sin él no se puede sentir. El amor siempre tiene raíces. Si arrancas el dolor, arrancas todo. Ella asintió y se fue, sin decidir. Esa misma noche, Verin volvió a repasar los artefactos, uno por uno. Los observaba como un perito en una escena del crimen. Cada uno una obra maestra, pero sin alma. Comprendió. La técnica funcionaba. La gente realmente soltaba el dolor. Pero con él perdían la conexión. Con ellos mismos, con quienes amaban, con la posibilidad misma de sentir. Empezó con la intención de aliviar el sufrimiento y creó un museo de la indiferencia. Sus dedos temblaban al tocar L. La espiral ya no era solo vidrio, era un ancla. Se vio a sí mismo, aquel entonces, joven, roto, escribiendo notas en la noche. Si elimino este sentimiento,
ella desaparecerá por completo. No escuchó entonces, y ahora todos a su alrededor eran como él, callados, aliviados y terriblemente solos. Se despertó temprano, antes del amanecer. El taller estaba fresco, no por el frío, por otra cosa, como si las paredes ya no pudieran sostener más silencio. Encendió el horno, pero la llama era débil. No quería arder, o ya no había por qué arder. Pasó la mano por la mesa donde siempre moldeaba las formas. Casi no quedaban rastros, solo polvo de vidrio, como ceniza de lo que ya no da calor. Ese día no vino nadie, ni siquiera puso algo en el escaparate, sin corazón. Lo había quitado él mismo. Ya no podía mostrar a la gente algo que él mismo temía. Al mediodía subió al desván. Allí guardaba los artefactos que nadie había reclamado. No curados, sino abandonados. Corazones que los clientes no quisieron reconocer como propios. En cada uno un grito, un nudo de emociones imposibles de tomar forma. Los llamaba los no devueltos. Tomó uno, oscuro, difuso, como si algo aún se movía dentro. «Perdón», susurró. «Pensé que hacía el bien». Lo arrojó al horno. No se rompió, se fundió, con un grito, no físico, algo más. El horno tembló, y la llama cambió, más cálida, más viva. Entendió, el vidrio no quiere ser memoria, quiere ser dolor aceptado. Esa noche bajó a los estantes. Tomó el corazón número 27. Lo alzó hacia la luz. Por dentro, seguía siendo hermoso. Pero ahora sabía, era una cerradura, no una puerta. Lo colocó en su palma, cerró los ojos y susurró: «Regresa». No sabía qué ocurriría, pero cuando abrió los ojos, el vidrio se había oscurecido. El fragmento dentro comenzó a moverse. Lo puso sobre la mesa y tomó un martillo. Pequeño, de orfebre. Golpeó una vez. El corazón se agrietó, luego otra y otra. Pero no se hizo añicos. Dentro, algo se agitó, como si despertara. Sintió una punzada en el pecho, un pinchazo leve, casi imperceptible. Y entendió, eso era la memoria, eso era el regreso. No el alivio, sino dolor vivo, amor vivo. Se sentó junto al horno, y por primera vez en muchos años, sonrió. No de alivio, sino de verdad. Empezó con uno solo, el corazón número 27, roto a mano, con cuidado, como un jarrón delicado que contenía demasiada luz. Luego, el número 1, la espiral, el más difícil. La mano le temblaba, pero el golpe fue certero. Y cuando el vidrio se agrietó, el aire en el taller cambió, como si volviera un aroma que hacía mucho no estaba. El olor de su cabello, y de ciruela de diciembre, y de lágrimas que nunca lloró. Con cada artefacto roto sentía más. Sentía que la memoria regresaba, no como avalancha, sino en pasos. Un olor, una voz, una sombra en la pared. A veces dolía, a veces era luminosa, siempre viva. No llamó a nadie, pero empezaron a venir por sí solos, uno tras otro. Algunos se quedaban frente al escaparate, algunos solo le estrechaban la mano, y otros pedían recuperar su corazón, incluso si dolía. Y él los devolvía, no del todo, no de inmediato, a veces en forma de carta, a veces a través de un sueño, a veces simplemente colocaba un fragmento en la palma, no cortante, pero real, y la persona comenzaba a llorar, y a abrazar, y a amar otra vez. Aquel mismo joven programador volvió un año después. Se sentó enfrente, sacó el corazón de su bolso. El hielo dentro se había agrietado, no por un golpe, sino por el tiempo. Pensé que era solo un recuerdo, pero todo este tiempo me estaba mirando. Pidió un fragmento,
Uno solo, para no olvidar que doler significa estar vivo. Los estantes empezaron a vaciarse, pero eso no lo asustaba. En su lugar, dejaba notas, con frases breves. Donde antes estaba el corazón número 2013, ahora yacía un papelito. Le bastó una mirada para recordar por siempre. Y donde estaba el número 27, ahora ella escucha música. Un día vino una niña, la misma, hija de Clara. Había crecido, con ojos serios. Mamá dice que usted guarda todo lo que se ha perdido. Antes lo guardaba, respondió con dulzura. Ahora lo devuelvo. Ella extendió la mano. En ella, un fragmento minúsculo, rosado, mal pulido. ¿Es mío? Él lo miró y asintió. A veces la memoria no es dolor, es simplemente lo que queda. La última noche no trabajó, solo se sentó, solo, entre vidrios rotos, marcos quemados, restos de sentimientos. El taller estaba en silencio, pero no hueco, sino cálido. Sostenía en las manos el último trozo, sin número, sin nombre. Era suyo. No lo rompió, lo dejó ir. Y el horno se apagó, no porque todo hubiera terminado, sino porque ya no era necesario olvidar.